y quizás por todo lo que se ha dado. Venimos hablando del clima, venimos hablando de la campaña gruesa y un proceso de lo que es la transformación y el trabajo de la producción en nuestro país tiene que ver con la fertilización. Se llevó a cabo allí en Rosario el simposio Fertilizar. ¿Estuviste allí, Esteban? Estuve allí el miércoles, la verdad. Un congreso muy bueno, hubo más de 1000 personas presentes y por lo que decían más de 1800 personas vía streaming, donde se advirtió principalmente el deterioro que viene teniendo el suelo en la región principal, ¿no? En la región núcleo, con indicadores que empiezan a alarmar, sobre todo en lo que es fósforo, pH, materia orgánica, y ahora se suma zinc y potasio, dos nutrientes que antes por ahí el productor no tenía en cuenta y hoy empieza a sentirse esa afectación en el suelo. Por eso, gracias a un trabajo que realizó el INTA junto con Fertilizar, Asociación Civil, Hernán Sainz Rosas, técnico del INTA, dio un informe detallado de cómo está la situación en las diferentes regiones del país. Así que un tema a tener en cuenta. Bueno, y para abordarlo, por eso tenemos en comunicación a María Fernanda González San Juan, quien es directiva de allí de Fertilizar. ¿Cómo estás, María Fernanda? ¿Todo bien? Buen día. César Tapia y todo el equipo te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien. ¿Recuperando energías? Recuperando energía, sí, la verdad es que... Bueno, agregale nutrientes entonces para esas energías. Sí, también. Y algo de omega 3. Claro. Estoy afónica por eso, la verdad es que cuando quedo muy cansada... Pero les cuento que, como dice Esteban, fue un simposio que es tan bueno cuando uno ve que ahí nos juntamos para hacer agronomía. La verdad es que no se habló de otra cosa que más que intentar hacer lo mejor para producir más, para producir con más calidad, para lograr el menor impacto ambiental, para tener alimentos que de verdad sean nutritivos. Creo que cuando nos juntamos para pensar cómo hacer las cosas mejor, el productor, el asesor, percibe que va por ahí. Yo creo que recién hablaban de lo de girasol, ¿no? Digo, este año es para que todo bien con los gerentes financieros de las empresas agropecuarias. Sí. Pero este es el año de los agrónomos. Claro. Esta campaña que vamos a empezar es el año para que los asesores se luzcan. Para que la persona que tuvo a cargo el diseño de la estrategia de siembra de girasol se lució. Sí. Bueno, yo creo que es el año para apuntar a levantar los rendimientos de trigo como nunca, y para tener un cultivo atrás del trigo, para que el cultivo que venga atrás del trigo, que seguramente pueda hacer una soja de segunda o pueda hacer un maíz en algún lado, sea un cultivo no hecho así nomás con lo que quedó, sino realmente un sistema trigo-soja, un sistema trigo-maíz o un sistema lo que se desee, o un verdeo de verano. Porque hay humedad. Claro. Porque hay humedad. Si hay humedad, podemos crear arriba de eso. Cuando no tenemos humedad, parece que estamos defendiéndonos, a pesar de que hay estrategias. La agronomía nos da estrategias para manejar los años que no tienen humedad. Pero cuando hay humedad, podemos apuntar, podemos crear, podemos diseñar estrategias más adecuadas a apuntar a esos rendimientos y a calidad. Claro, como dice un técnico de fútbol, la base está. Entonces, ahora con esa base es muy importante afrontar esta campaña. Bueno, Esteban, lo voy a tomar eso, te lo voy a tomar, es muy bueno. Está muy bien, avance. Dale, Esteban. Fer, ¿cómo va? Buen día. Esteban Fuentes ¿Qué tal, te saluda. Esteban? ¿Cómo te va? Bien, no te pude ver, estabas muy solicitada. No, claro, contémosle a la audiencia, claro, cuando uno va al simposio. A mí me sorprendió, creo que las palabras de Fernanda también, no sé si lo sorprendió el simposio por la demanda, pero como es tan amable Fernanda, como explica de la manera que explica y todo, claro, todos quieren hablar con ella, entonces ese momento por eso nos está atendiendo de esa manera ahora, ¿no? Yo estaba en la cola, creo que tenía el número 15, creo, así que dije... Claro, está muy bien. Por eso ahora te pregunto ahora, claro. Fer,
A ver, en 2024 el consumo de fertilizante fue de 5 millones de toneladas. Sí. ¿Eso es bueno o es malo? Para contextualizar, porque, a ver, Rotondaro decía, el presidente Fertilizar, para reponer todos los nutrientes que se lleva al suelo debería ser de 10 millones de toneladas. ¿En qué es situación bueno estamos? porque venía... Perdona. No, ya está. La verdad es que se viene usando cada vez más fertilizantes. Rotondaro mostró una curva y hay en promedio, desde el año 95 al 2024, en los 30 años, hay un promedio de un crecimiento de un 8, casi un 9% anual de crecimiento. O sea que 8 y pico de crecimiento anual. Es una tecnología que crece año a año. Tiene periodos, hubo años donde creció un 20% y otros años donde creció menos, pero una tecnología que viene creciendo. Ahora, ¿eso alcanza para maximizar rendimientos y alcanza para que los suelos no tengan un impacto negativo? No alcanza. Entonces, celebramos que se use más tecnología, pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir que estamos dejando cosas en el camino. Estamos dejando rendimiento y estamos dejando nuestro propio capital. Lo estamos deteriorando. ¿Y por qué? Vamos a decir, ¿por qué pasa eso? Y porque los cultivos necesitan nutrientes, pero necesitan mucha cantidad de nutrientes. Porque el nutriente es lo que necesita cualquier organismo vivo para crecer y desarrollar. Entonces, el cultivo, y ni hablar cuando cosechamos y sacamos el grano, o sacamos la papa, o sacamos la hortaliza, o sacamos las frutas del árbol. Todo eso se va de ese sistema. Y cuando no lo reponemos, cuando no fertilizamos con esa misma cantidad que se fue, el sistema estuvo cediendo nutrientes. Bueno, ese es el impacto del suelo. Cuando esto pasa campaña tras campaña, con materiales que cada vez nos permiten mejorar los techos de rendimiento, aumentar esos techos de rendimiento, y es una combinación medio explosiva. Se me deteriora el suelo y los nutrientes disponibles del suelo bajan. Y me mejora la expectativa de rendimiento porque tengo mejores materiales y porque tengo humedad y porque la expectativa de rendimiento es mayor. Y entonces esa brecha, esa oportunidad que me pierdo es mayor. Hay algo que no recuerdo si Hernán lo llegó a nombrar, Hernán Sainz Rosas, cuando él presenta los mapas, que él dice la brecha de rendimiento en maíz. Cuando presentamos la primera vez las brechas de rendimientos en un simposio de fertilidad fue en el 2015. Y esas brechas en rendimiento en maíz eran cerca del 39%. Hoy la brecha de rendimiento en maíz es casi del 50% en promedio. Y uno puede decir, che, pero si Rotondaro dijo que se usa más fertilizante. Y sí, se usa más, pero la verdad es que los suelos están cada vez más esquilmados, más pobres, y la expectativa de rendimiento en maíz es mayor, porque en 10 años la genética del maíz nos fue levantando la vara. ¿Y con qué lo relleno todo eso? Y le tengo que dar de comer a ese material mejor, más sofisticado, que tiene. Y además aprendemos más sobre los manejos de los cultivos. Claro. Entonces, si no le doy de comer a todo ese sistema, no lo voy a poder expresar del todo. Y el cultivo tiene mejores techos de rendimiento. Nos damos cuenta con girasol. De golpe decimos, che, pero pudimos saltar de 2 millones, de 2.000 kilos, de 1.900 kilos que teníamos con girasol a 2.300 claro. En promedio. Claro. Fernanda, ¿cómo estás? Cristian, mira, te saluda. ¿Qué haces, Cristian? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Fernanda, uno tiende a pensar que parte de esa subutilización de fertilizantes en los últimos años tuvo que ver salvo periodos, algunos periodos con las políticas económicas, ¿no? Digo, retenciones altas, intervención en los mercados que hicieron deteriorar la relación insumo-producto y que, bueno, muchos productores aplicaron paquetes tecnológicos defensivos. Esto es una opinión.
personal. Ahora, de acá en adelante, ¿vos qué crees que, cómo puede aplicar el productor el conocimiento que hoy hay sobre manejo de fertilizantes, sobre análisis de suelo, sobre necesidad de cada nutriente en cada región específica? ¿Cuánto más hay para avanzar en ese sentido? Mira, yo la verdad es que yo al productor argentino lo admiro. Quiero que sepan que yo siento una profunda admiración por el productor argentino, porque es un productor que tiene una plasticidad como empresario y como empresario grande, pequeño, mediano, todos los tamaños, tenemos un abanico enorme, ¿no? Y, como decisor, porque tiene tantas cosas en la cabeza y los contextos cambian tanto que la verdad admiro al productor. Pero dicho esto, creo que nos tenemos que sentar con una planilla Excel primero cuando diseñamos la campaña y entender entre todos los costos que tenemos, ¿cuál es el costo primero que me garantiza el rendimiento? Porque, a ver, el margen bruto por hectárea está correlacionado directamente, y cuando decimos directo es si aumenta uno, aumenta el otro, eso quiere decir que está correlacionado directamente con el rendimiento. Y no así con los costos, y no así con los precios de los granos. Ni con el costo del fértil, ni con el precio del grano. Cuando yo correlaciono el margen bruto con el costo, ¿no? Imagínense un gráfico donde pongo en el eje vertical el margen bruto y abajo pongo el costo, se arma una nube medio redonda, no se arma una línea ascendente. Eso quiere decir que tiene poca correlación. Claro, claro. Y aunque tenga costos altos o costos bajos, puede estar dándome el mismo margen bruto, incluso con costos altos. Porque el costo, el margen bruto por hectárea se correlaciona directamente con el rendimiento. Entonces, cuando armo mi planilla Excel, tengo que ver cuáles son las variables, los insumos y las tecnologías que me garantizan el rendimiento. Ahí tengo que poner atención, porque si yo le piso la pata a esas tecnologías, voy a tener menos rendimiento y voy a tener menos margen bruto. Claro, claro. Entonces, cuando reviso todas esas celdas, y yo lo digo sin ser esencialmente productora, yo mi actividad principal está en fertilizar, no soy una productora, lo digo sin ser productora, pero por eso digo, revisemos. Y cuando ahí tenemos un alquiler de arrendamiento fijo, en un valor muy alto, lo que tenemos que revisar es cuál es el ítem que tengo que revisar. Uh-huh. Y a veces hay muchos productores en Argentina que tienen un mix entre campo propio y alquilado. Y a veces le pedimos al campo alquilado un margen que está obligado a sostener el planteo que hicimos con arrendamiento. Le estoy pidiendo al planteo de campo propio una prueba de amor que tiene que pagar el planteo del campo alquilado. Claro, claro. Que... Entonces, ¿no será que estamos teniendo que ajustar o revisar y hasta replantearnos ese planteo en campo alquilado? Claro. Bueno, sí, son preguntas. Digo, claro. Son preguntas que, y lo digo yo, y será que cada productor lo tiene que revisar, porque a veces ajustamos tecnologías, las sacrificamos, y hablo de la fertilización y hablo de la genética también, y hablo del asesoramiento profesional, por ejemplo. Claro, Quizás nos tiramos a hacer algo sin asesoramiento profesional, y hoy los sistemas son muy complejos. Uh-huh. Por eso digo que admiro al productor, porque el sistema agropecuario, todo lo que tenemos que diseñar para poner una campaña en marcha, es muy complejo. Y capaz que sacrificamos el asesoramiento profesional, que podemos ahí donde optimizamos los recursos, donde optimizamos las tecnologías, y estamos pagando un alquiler que hay que ver si se puede pagar. Sí. Hay una campaña por delante que exige estas situaciones y que los márgenes son muy chicos. María Fernanda. Exactamente. Sí. Te queremos agradecer muchísimo. Cortás la comunicación, un vasito de agua, hidratá las cuerdas vocales que van a venir muy, pero muy bien. Te mandamos un abrazo y gracias por siempre con Paula y todo el equipo recibirnos de la manera que nos reciben, no solamente en el simposio, sino a lo largo de todo el año. Así que muchísimas gracias y que tengas buen fin de semana.
Gracias a ustedes por el interés siempre y por acompañarnos. María Gracias. Fernanda González San Juan, directiva de Fertilizar, en este simposio. Nos vamos a tomar un minutito más, Patricio, porque ha pasado algo en este simposio que no lo podemos dejar pasar así.